¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Esperemos unos 2, 3 minutos más hasta que se unan algunos más e iniciamos. Ya, esperemos un poquito. Listo, chicos, iniciemos. Voy a tomar lista, porfa. Me van respondiendo presente, por favor. A Reinaldo Araque. Presente. Ya. Pablo Arias. No está todavía. Edwin Balseca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Castillo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Contreras. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stalin Cuyo. Juan Estrella. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Alanis García. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Gómez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Guerrero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Eric Guerrero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilmer Ipiales. Presente, Inge, buenas tardes. Ya. Mauricio Landívar. Presente. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Kevin Latacunga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. William Lachamín. Mateo Morales. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Pitacuar.
Vinicio Portita. Algún Pitacora, Inge, presente, disculpe. Ya la anoto. Gracias. No se preocupe, Vinicio Portita, ¿está? Adriana Proaño. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jan Redín. Presente, Inge, Buenas tardes. Ángel Torres. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Dylan Valencia. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Villavicencio. Araceli Llanes. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, chicos, me faltan creo que 4 personas. Señor Pablo Arias. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Stalin Cuyo. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. William Lochamín. Vinicio Portita. Y Kevin Villavicencio. Me faltan 3 ya. A ver, chicos. Ya, a ver, muchachos, no se olviden, ¿no es cierto? Esta semana tenemos planificado hoy clases, ¿no es cierto? Así quedamos del año anterior y quedamos que el examen es este jueves. Entonces, porfa, les voy a pedir que se conecten puntualmente, ¿no es cierto? Para dar las indicaciones tranquilamente y pues tengan el tiempo adecuado para el examen, ¿sí? Es de examen, entonces durará aproximadamente 1 hora y media. Entonces, este ya va a ser un poquito más larga que la prueba que ya dimos, por si acaso. Y obviamente es todo lo que vimos en el bimestre, ¿no? Porque es un examen, ¿ya? Entonces, como les digo, no se olviden que tenemos el examen el día jueves, ¿no es cierto? A las 11 del día. Ya no se olvidarán, pondrán ahí alarma o lo que sea, porque recuerden que no justifico. Si es que no tienen una buena justificación, no se justifica que no estén en un examen, ¿sí? Entonces, por favor, tienen que hacer todo lo posible. Conversamos, todos estuvimos de acuerdo, así que el día jueves daríamos el examen, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, a ver, también de paso, antes de iniciar con la clase de hoy, algo que también quería comentarles es el estado de la solicitud de licencias que les comenté, ¿no es cierto? A ver, justamente yo ayer les dejaba un audio en el grupo de WhatsApp en el que les decía que no he tenido respuesta todavía, ¿no es cierto? Y que no se sabía si las licencias nos iban a dar o no. Y obviamente en tal caso nos tocaría manejar en MATLAB, que no es tan didáctico ya la parte de motores como tal, pero de algo sirve, ¿no? Entonces la idea era esperar. Ahora, justamente después de que les mandé el audio el día de ayer, ya en la tarde, ya un representante de la empresa que tiene las licencias, ¿no es cierto?, de este LBSIM, ya que es bastante útil, me dijo que él ya solicitó las licencias, entonces me dio a entender, ¿no es cierto?, de que él ya hizo una solicitud de licencias de prueba para nosotros y que apenas las tenga, él me las estaría enviando. Entonces, yo tengo entendido que esta semana me envía las licencias, o sea, me dio a entender de que sí nos van a dar las licencias, lo cual es algo bastante bueno, porque como les dije, este software va a ser más cercano a la realidad, muestra módulos más reales de simulación, ¿sí? Entonces, como les digo, es algo ya más cercano a la realidad, ya que no, al parecer no vamos a tener pues la oportunidad de hacer prácticas físicas, ¿no? Entonces, dicho esto, esperemos, no sé, estoy esperando, no creo, o sea, ayer me respondió que él ya nos hizo la solicitud y que apenas las tenga, me las entregaría, pero no quisiera, ¿no es cierto? O sea, verán, yo sé que me estoy atrasando, obviamente, y me preocupa atrasarme un poco, pero en cambio no quiero darles prácticas a medias en MATLAB, quisiera darles prácticas más, como el nombre lo dice, prácticas, ¿sí? Entonces quisiera aguantar un poquito. Voy a ver cómo está el cronograma, cómo están las fechas, si es que nos alcanza el tiempo, todo. O sea, no es, como les digo, no me quiero retrasar, pero quiero ver si puedo hacer ajustes, ¿no? Dígame, señor Villavicencio. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. De eso mismo yo le quería hablar. Yo le mandé un correo electrónico para ver si hacíamos una reunión porque usted estaba solicitando todos los preparatorios, ¿verdad? Las hojas guías. Ok. Ah, sí. Ya, dígame. Ya, entonces, no sé cómo, tal vez después de clase si tengo unos 15 minutos o 10. Pero para que no le entiendo, señor Villavicencio.
Bueno, es que yo quería hablar con usted sobre unos temas de... Ya, pero a ver, De la verá, materia a ver, misma, a ver, señor ya. Villavicencio, ahorita espérame un ratito, sí, porfa. A ver, ahorita estamos en algo que es del grupo. Si es que tiene que ver, obviamente, con todo el curso, pues hablamos ahorita con todo el curso, pero si es que es algo mucho más personal, eso tenemos que hablar después. Yo le respondía en su correo, pero nunca obtuve respuesta, y la reunión estaba para ayer a las 3 de la tarde, pero usted nunca me confirmó, no me dijo si puedo o no puedo, no me dijo nada. Entonces, por favor, si es que quiere si es que es algo, como le digo, si es que es algo que nos compete a todo el curso, ahorita tiene todo el derecho de mencionarlo. Pero si es que es algo ya más personal, por favor, a mi correo, cogemos una cita y yo le asigno con gusto, pero usted tiene que confirmarme. O sea, yo no puedo estarle dando citas y que usted ni me responda. Entonces, por favor, le pediría eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé, no lo escucho. O sea, a mí me parece todo bien, dije, saco, como usted dice. Ya, listo. Entonces, ¿es algo del curso que le compete a todo el curso? No, sí. Si es que tiene que decir sea, algo que nos compete al Son curso, pues dígalo. 9 prácticas las que se manejaba. Bueno, no sé cómo usted prepararía la materia, pero 9 hojas guías me pasaron. Ya, bueno, a ver, no sé, yo lo que les pedí es que quería ver qué prácticas vieron el semestre anterior, yo quería esas hojas guía, entonces lo que yo decía Ya, es, si es es que alguien que tiene, ese es el que me las problema, envíe. yo no tomé la materia, o sea, Ya, pero a ver, no, lo único, a ver, compañero. ya, a ver, pero es que no se complique, señor Villavicencio, usted ahorita se está complicando de la nada. Lo único No, que yo no, solo le quería, estoy comentando nomás, ingeniera. O sea, para mí es como que si esto igual es casi algo extracurricular, casi porque no es de la materia anterior, inclusive. O sea, más bien del ingeniero anterior. ya, es que a ver, eso le digo, no nos compliquemos ahorita la vida todavía, porque a ver, y O para sea, solo quedar le estaba claros con comentando todos. nomás, Inge, Ya, de... ya, a ver, pero eso le digo, no importa, pero a ver, verá. La cuestión es de esta, o sea, a ver, ustedes ya recibieron unas prácticas, algunos me dicen que sí, que no. La cuestión es que, a ver, hay una nueva mata. La idea es que hayan recibido o no, yo tengo que dar lo que dice en SNSP, en esa nueva mata. Entonces, independientemente de si hayan recibido o no hayan recibido, a mí me toca dar. Ahora, lo que yo les pedía era si es que tenían hojas guías del semestre anterior solo como referencia para ver qué hicieron, nada más que me sirva a mí como referencia, eso era lo que les pedía, y por eso es que hice esa reunión en el que me estaban comentando lo que habían recibido, en qué software habían trabajado y todo eso, pero básicamente era solo como por referencia, no es porque ya eso va a constar alguna cosa o yo no voy a dar lo que tengo que dar. Y igual, yo eso también quiero que quede claro, porque después no quisiera. Por eso les digo, si es que ustedes en algo no están de acuerdo, yo quisiera que se quejen es directamente conmigo, porque qué tal que después alguien dice, no, es que la ingeniera ya como 2 semanas no nos da laboratorio, ¿y cómo nos va a hacer eso? Entonces, quejémonos en la dirección o quejémonos en la subdirección. Entonces, eso les digo, chicos, si es que ustedes algo no están de acuerdo, están en todo el derecho, al menos, ¿no es cierto?, decirme, ¿sabe qué, ingeniero? Usted tiene que darnos clase, porque son 2 horas de laboratorio que tiene que darnos. Yo no tengo, como les digo, yo no tengo ningún inconveniente en darles clase en la hora que es, pero no tenemos los recursos de ahorita. Por ejemplo, yo les podría dar en MATLAB, pero el MATLAB es muy teórico, es un modelo muy general. En cambio, ya les digo, yo me puse a averiguar, porque a mí no me gusta tampoco, si veo que no van a poder recibir parte práctica, ¿no es cierto?, a nivel de motores, porque es un tema bastante importante e interesante que ustedes deberían tener la oportunidad de hacer prácticas, pero si vemos que no va a haber cómo, yo tengo como docente, porque ustedes me importan, es que trato de buscar alguna alternativa que les ayude a aprender más, ¿sí? Y si bien esto nos puede retrasar un poco, yo creo que a nivel educativo nos puede ayudar más a que yo les dé en MATLAB a utilizar este nuevo software que digo, LBSIM, ¿sí? Entonces, eso les digo, si es que ustedes cualquier inconveniente, chicos, que tengan o que no estén de acuerdo, díganme a mí, ¿sí? Y como les digo, si es que es su derecho, pues perfecto, yo lo cumpliré, no tengo ningún inconveniente jamás en tratar de escucharles, ¿sí? Lo que no quisiera es, como les digo, que se estén quejando con alguien más, siempre hablen conmigo, y si después de hablar conmigo y yo no les hice caso y le digo, ¿sabe qué a mí qué me importa? O soy grosera o algo, pues ahí sí ya es otra cosa. Vayan y quéjense, tienen todo el derecho, ¿no es cierto?, de decir, esta profesora ni me escucha ni nada. Pero si no, sí, o sea, yo estoy aquí abierta a conversar. Lo que sí, siempre dentro del marco del respeto, de la puntualidad, ¿no es cierto?, de que si se queda en algo lo cumplamos,
¿ya? Yo no tengo ningún inconveniente en conversar con cada uno de ustedes, siempre y cuando me demuestren que son responsables y que nos estamos tratando de lado y lado con educación, ¿sí? Entonces, eso por mi parte. Entonces, como les digo, si ustedes tienen algo que decirme, si quizás ahorita les da vergüenza, porque a veces también pasa eso, les da vergüenza hablar entre todos los compañeros o delante de todos, cojan una cita conmigo y explíquenme exactamente bien su caso, qué es lo que pasa. Y yo, si es que puedo y está dentro de mis manos o mis competencias, pues trataré de hacer algo, ¿sí? Eso nada más como acotación, ya que empezamos a topar el tema. Entonces, no sé, señor Villavicencio, si quiere decir alguna cosa más. O sea, prácticamente era eso de los hojas guía, porque algunas igual solo son, por ejemplo, estoy en este momento viendo, es decir, elaborar mapa mental, consultar cálculo de capacitor de arranque, considerar, o sea, como problemas básicamente como si fueran talleres, inclusive. Ya, y a nivel Pero de sería bueno de que se simulación, ¿no? revisara ya. Con todo yo le envío ya. Ya, envíeme por favor, muchas gracias. Entonces, a ver chicos, entonces nada más para acabar este temita, porque ya vamos a perder clase y la idea no es seguir perdiendo clase y conversar, sino recibir clase, ¿no? Entonces ya para cerrar este temita de la parte de laboratorio, ¿no? Porque yo creo que asignatura estamos claros. Esperemos, ¿sí? Yo voy a revisar, como les digo, voy a revisar bien los cronogramas, voy a revisar bien los temas. Si por ahí un tema puedo unir con otro, lo voy a hacer para ganar tiempo, pero esperemos un poquito más. Si es que hay la oportunidad de trabajar con este software, yo les aseguro que van a darse cuenta de la diferencia que va a ser ver MATLAB a ver el LBSIM, ¿sí? Y obviamente, si es que nos dan unas licencias de prueba, nos tocaría aprovecharles al máximo, porque capaz nos dura 1 o 2 meses y en lo que se acaba el semestre. Entonces, nos toca sacarle el provecho al máximo, ¿sí? Entonces, yo cualquier novedad les estoy avisando, ¿ya? Por el momento estamos en pausa porque, como les digo, quiero que nos den ese software, ¿ya? Eso nada más, muchachos. Entonces, por favor, pero como les digo, cualquier cosa, díganme, escríbanme, les asigno una cita, conversamos, ¿ya? Cualquier cosa más. Ahorita dejemos eso en pausa y continuemos con la asignatura, ya, en lo que nos quedamos. Entonces, a ver, muchachos. Vamos con, entonces, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Denme nada más un segundo. Ya les comparto, sí, para ver en lo que nos quedamos. A ver, denme un chancecito. Ya les comparto pantalla. E iniciamos, ¿ya? Recuerden, igual el examen iría hasta lo que veamos del día de hoy, ¿ya? Que básicamente quiero acabar ya todo el capítulo 3 y con eso ya podemos, bueno, seguir avanzando en lo que nos hayamos quedado. A ver, ¿qué vimos la clase anterior? Verán, la clase anterior empezamos a ver, ¿no es cierto?, lo que eran motores de inducción monofásicos, pero ya la clasificación, hablábamos de que, ¿no es cierto?, básicamente, según el arranque, ¿no es cierto?, el método de arranque del motor, yo tenía 2 clasificaciones principales, que era motor de fase partida o motor con arranque por condensador, ¿ya? Ahora, vimos todo lo que era el motor de fase partida, sí, era incluir un devanado auxiliar con un interruptor que únicamente era a nivel de arranque, ¿no es cierto? Llegaba a un porcentaje de la velocidad, se abría, se desconectaba este devanado auxiliar y funcionaba. ¿Sí? Básicamente era eso. Vimos un poco de cómo actuaba esto de los desfases, etcétera, etcétera, ¿ya? Se les envió, bueno, un trabajo que consulten sobre un caso específico de un motor, ¿ya? Y vamos ahora sí con la siguiente clasificación. La siguiente clasificación dentro de los motores de inducción, ¿cuáles son? Los motores con arranque por condensador eran, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ese de ahí. Ya, el motor con arranque por condensador es casi o básicamente es como que sí tiene parte del motor con arranque por fase partida. Igual, va a tener lo mismo. ¿Se acuerdan? En el de fase partida veíamos que tenía un devanado principal, un devanado auxiliar. Igualito. Y si es que ustedes le leen lo que está aquí escrito, sí, básicamente tienen las mismas características a nivel de los devanados. ¿Qué características son estas? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Decíamos que en el de espiras, y esto es igualito por si acaso, ¿no? En el de espiras aproximadamente las 2/3 partes de las ranuras estaba cubierta con el devanado principal. Acá pasa lo mismo.
E igual, este devanado principal tenía muchas espiras de hilo grueso. Recuerden que aquí hicimos esa analogía, ¿no es cierto? De que al tener yo muchas espiras e hilos gruesos, yo tenía gran reactancia y baja resistencia. Este análisis también ya lo conversamos, ¿ya? Y que este devanado se conectaba directo a la red. O sea, es igualito. El devanado auxiliar o de arranque es lo mismo. Cubre la otra parte del estator que hace falta. Acá, en cambio, yo quería el efecto contrario, ¿no es cierto? Baja reactancia y alta resistencia. Entonces eran pocas espiras, hilo delgado, ¿ya? Ahora, esta es la parte nueva, lo que ustedes observan aquí, ¿sí? Es verdad, tiene un devanado auxiliar, que es tal cual lo que decimos, de pocas espiras de hilo delgado, es decir, baja reactancia y alta resistencia. Pero esta es la parte nueva. Se conecta en serie con un condensador, ¿ya? De capacidad suficiente para adelantar la fase de su corriente casi 90 grados respecto al devanado principal. Básicamente, verán, volvamos acá, solo para que se acuerden en esta parte. En esta parte, la idea era que yo, si yo le veía a nivel de fasor, ¿ya? Tanto el devanado auxiliar como el principal, al tener uno baja reactancia y el otro alta reactancia, no, iban a tener desfases diferentes e iban aquí a formar un angulito. Pero ese ángulo, si bien se trataba de que se acerque a 90 grados, nunca iba a llegar a 90 grados, porque los dos estaban en atraso, y el hecho de que ya los dos estén en atraso es bastante difícil que lleguen a estar 90 grados entre sí. Entonces, este ángulo no llegaba a ser 90 grados, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Entonces, dicen, perfecto, ¿no es cierto? Dicen, con el de fase partida no puedo llegar a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que se inventan? Dicen, voy a poner un capacitor en serie ese devanado. ¿El capacitor qué efecto tiene? Tiene el efecto de adelantar, ¿no es cierto?, la corriente al voltaje. Entonces, ¿cuál es la idea? De que yo al tener un capacitor, voy a tener efecto capacitivo, y ya les voy a explicar un poquito de cómo yo sí puedo llegar a los 90 grados, ¿ya? Entonces, a ver, muchachos, verán, fíjense en la imagen que ustedes tienen ahí, ¿ya? La imagen que ustedes tienen ahí, ¿qué es lo que se puede observar? Si se dan cuenta, es la misma imagen casi o muy similar a la del, acá les voy a regresar a la de acá, la del devanado auxiliar. Fíjense cómo era acá. Devanado principal conectado a la red, devanado auxiliar conectado a través de un interruptor centrífugo, conectado también a la red. Estos dos se les disponía a 90 grados entre sí, era la idea, y como, ¿no es cierto? Y como el uno tenía alta y baja reactancia, pues formaban un ángulo y se desfasaban. Ya básicamente es algo así. Ahora, fíjense, vamos de acá, con este de acá. Si se dan cuenta, devanado auxiliar está en serie con un capacitor. O sea, lo único que yo he hecho es ponerle en serie un capacitor, que obviamente se le conoce como capacitor de arranque, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es básicamente la misma. Una vez que llega, no sé si se dan cuenta, también hay un interruptor centrífugo aquí. La idea es la misma. Logró arrancar, se desconectó. Ya, básicamente hasta ahí la idea es la misma, solo que ahora he puesto un capacitor de arranque. Ahora, verán, estos condensadores que se suelen utilizar en estos motores suelen ser del tipo electrolítico, ¿ya? ¿Por qué se suele utilizar? Pero aquí hay que tener cuidado y en cuenta alguna cosa, muchachos. Verán, les digo que los capacitores son electrolíticos. ¿Quién de ustedes se acuerda o sabe cuál es la característica principal de un capacitor electrolítico? La que se les ocurra. Cuando les dicen capacitor electrolítico, ¿qué se les viene a la mente? No almacenan energía. Ya, almacena energía, otra cosa por ahí. No sé si tuvieron la oportunidad, no lo sé, ¿no es cierto? Con esto de pandemia no hemos podido hacer muchas cosas prácticas, pero quizás a nivel electrónico sí lo hicieron, no lo sé. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Pregunto si es que lo saben, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un capacitor electrolítico con un cerámico al momento de conectar? El electrolítico sí tiene polaridad, mientras que el de cerámica no. Exactamente, ¿no es cierto? Eso es lo que quería escuchar. Muy bien. El electrolítico tiene polaridad. Si yo le conecté al revés y el voltaje fue alto, ese pobre murió, ¿no es cierto? Se quemó, ¿ya? Porque tiene polaridad, hay que conectarle bien, ¿no es cierto? El más al más, el menos al menos. El cerámico le conecta como sea y funciona. Entonces, ¿cuál es la característica del electrolítico? Exactamente eso, que tiene polaridad. Ahora, fíjense acá, yo le voy a conectar
¿no es cierto? Si es que ustedes ven, ¿a qué señal le voy a conectar? A una señal de alterna, ¿ya? Entonces, en la alterna, ¿ya? Yo estoy pasando del más al menos, ¿sí? Los electrolíticos se trabajan con continuo. El rato en que yo le conecto alterna, si es que le conecto indefinidamente, este muere. Pero como solo es para el arranque, aquí se puede hacer una excepción y conectar, ¿ya? Ahora, ¿por qué utilizar electrolítico? ¿No es cierto? Si supuestamente podría tener inconvenientes al conectarle alterna, es porque los electrolíticos suelen tener alta capacitancia, ¿ya? Entonces, el rato en que tienen alta capacitancia, yo ahorita, verán, yo quiero alta capacitancia porque tengo que vencer el atraso de esto. Verán que estos dos están en serie, que hay una impedancia en serie LC, ¿ya? Que obviamente el uno va a tener un efecto de atraso y el otro de adelanto. El efecto de estos dos, ¿de qué va a depender? Ya del equivalente. El efecto de estos dos, o sea, de esta impedancia que ustedes observan aquí, ¿no es cierto? El efecto de toda la impedancia LC depende de cuál de los dos es mayor, cuál efecto claro, es más grande, se puede decir. Entonces, si yo quiero tener adelanto, obviamente el capacitor tiene que ganarle en efecto capacitivo acá al inductivo, ¿ya? Entonces, obviamente, yo voy a necesitar en este tipo de motores para el capacitor de arranque suele ser de una capacitancia alta y los electrolíticos tienen características de ser de altas capacidades. ¿Cuál es otra? Y esta capaz es la que más pesa, ¿ya? Por la que se suele utilizar un capacitor electrolítico es porque es barato, ¿ya? En comparación a otros que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, es más barato y también relativamente es un poco más pequeño si se lo compara con uno de alterna. Entonces, por estas ventajas que tiene, y como les digo, como solo va a estar conectado un rato para el arranque, puede funcionar bien y es más, se utiliza este tipo de capacitor, ¿sí? He visto que funciona bien. ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué más les iba a comentar de esta parte? Ya, listo. Ahora verán, ¿qué más? Sigamos viendo características. Nos estamos viendo que el condensador es de tipo electrolítico, ¿ya? Lo que decíamos, permanecen conectados únicamente en el arranque, ¿ya? Y lo mismo, como hay este interruptor centrífugo, el interruptor detecta que ya aproximadamente alcanzó un aproximado del 75% de la velocidad síncrona, se abre, ¿ya? Y deja de actuar toda esta rama. ¿Sí? Esa es la teoría, ¿ya? Ahora, aquí el par de arranque desarrollado es bastante alto, ¿ya? Y si se lo compara, por ejemplo, con un motor polifásico, es bastante alto, o sea, tiene un buen par de arranque. El hecho de yo poner ahí un capacitor hace que el par de arranque sea más alto, ¿ya? ¿Qué otra característica? Es que este motor, ya un motor con arranque por condensador, es más caro que un motor de fase partida y tiene mucho sentido, porque el motor de fase partida es igualito, pero no tiene capacitor. El rato en que pongo un capacitor, ya se incrementó el precio, obviamente, porque estoy poniendo un elemento más en mi motor, ¿sí? Entonces, es más caro, ¿no? Obviamente, tiene todo el sentido de que sea más caro, ¿ya? Ahora, veamos un poquito el diagrama fasorial para entenderle y la parte de torque. Verán, si es que ustedes se dan cuenta, fíjense acá en la imagen. A ver, perdón, se me fue ya ahí, déjenme ver si puedo hacer aquí algo, marcarles también. Entonces, miren, aquí está, ¿no es cierto? El devanado auxiliar, la corriente, ¿no? Acordaránse, volvamos acá un poquito a la imagen, ya. Acuérdense que aquí yo voy a trabajar con dos corrientes. La corriente del devanado principal, que es esta, la del devanado principal, y la corriente del devanado auxiliar, que en este caso viene a ser la corriente que está circulando por toda esta rama en serie, ¿no? Entonces, estas dos corrientes. Vamos acá. Es que yo pongo referencia, ojo, esta de aquí vendría a ser el voltaje en la fuente, ¿no es cierto? Que por lo general mi referencia es de 0 grados. ¿Ya? La rama posterior, no, perdón, aquí me confundí. La corriente principal, ¿no es cierto? Del devanado principal, obviamente está en atraso, porque aquí hay un ángulo negativo, ¿ya? Y obviamente va a estar en atraso respecto al voltaje de la fuente, ¿ya? Ahora, esta rama, si es que ustedes se dan cuenta, está en adelanto, ¿no es cierto? Esta corriente de la rama auxiliar, ¿ya? Está en adelanto respecto al voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque el efecto del capacitor es mucho más grande que el efecto del inductor, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? De que sea lo suficientemente grande para que aquí, miren, trate de formar los 90 grados entre sí, ¿sí? Entre la corriente en cada una de las ramas. Esa viene a ser la idea. Ahora, aquí lo que hay que tener cuidado
es de que tampoco puedo poner un capacitor tan grande, porque si pongo un capacitor más grande, se me va para acá y ya no tengo 90, tengo más de 90. Y el rato en que tengo más de 90, otra vez pierdo torque, estoy sobredimensionando capacitancia. Entonces la idea es únicamente tener lo suficiente para yo formar el ángulo necesario que haga falta para yo completar los 90 grados entre corrientes. Sí, básicamente es eso. ¿Ya? Esa es la idea o el efecto que se quiere tener el rato en que yo pongo un capacitor. Ahora, si es que nos damos cuenta, ya aquí la parte de la gráfica de torque versus velocidad es muy similar a la otra, ¿no? Acordarnos que el motor de inducción monofásico no tiene par de arranque. Aquí está, por ejemplo, el devanado principal. Si solo estuviera el devanado principal, ¿qué observamos? Que no tiene par de arranque, no va a poder arrancar solo, ¿no es cierto? Pero en cambio, el rato en que yo ya tengo mis dos devanados activos, el rato del arranque, ¿qué es lo que hace? Si ven, tengo muy buen torque. Y si se compara con el de fase partida, tengo muchísimo más torque o par de arranque. ¿Ya? Perdón un ratito, muchachos, tengo que contestar esta llamada ya. Ya, muchachos, mil disculpas. A ver, continuemos entonces. Lo que les decía era esto, ¿no? Que si comparábamos el motor de arranque por condensador con el de fase partida, pues se observa que aquí el torque aquí, ¿no es cierto? En el arranque, si vemos, es bastante alto, ¿ya? E igual, ¿no es cierto? La idea es que, perfecto, empieza a subir aquí, ¿no? Esto es velocidad. Empieza a incrementarse la velocidad, perfecto, el torque avanza, pero llega un punto en que yo ya llego aquí a la velocidad, al porcentaje que hablábamos, que más o menos es del 75%, ¿no? Llegaba al 75% de la velocidad y aquí se desconectaba. Y aquí sí venía ya esta parte de únicamente la parte del devanado principal. Y obviamente, ¿no es cierto? Bueno, aquí vendría a ser el punto de trabajo, porque si ya llego acá abajo, igual pierdo el torque. Entonces, la idea es llegar a un punto de trabajo en donde me quedo con un torque a una velocidad y este es el punto de trabajo de mi motor. ¿Sí? Ahora, igual, si se dan cuenta, es bastante similar con todo para que recordemos acá un poquito. La lógica es la misma, ¿no?
Igual ahí la parte de torque con el devanado principal más del auxiliar se desconecta y me quedo igual en un punto de trabajo. Lo que sí, lo que les decía que observen es que aquí, ¿no es cierto? Igual tengo cierto valor, ¿ya? Y que si yo comparo este valor con el que está acá, sí se observa igual en el gráfico que pues que el torque sí es mucho más grande, ¿no? Esta parte nada más caer en cuenta, que el torque con arranque por condensador tiene un torque de arranque mucho más grande, ¿ya? Ahora, ya, verán, hasta ahí esa es la lógica de qué es lo que va a hacer el capacitor, y aquí igual con diagrama fasorial, que la idea sería eso, ¿no? Tener 90 grados entre una y otra corriente. Ahora verán, dentro del motor con arranque por condensador, se puede decir que hay dos variaciones, ¿ya? Dos variaciones principales que son con las que se suele trabajar o encontrar ya los motores comerciales con los que trabajamos, ¿sí? Entonces, uno de esos es este que está acá, ¿ya? Es el motor con arranque por condensador y marcha por condensador. O sea, verán, arranca por condensador y el rato que digo marcha por condensador, quiere decir que siempre va a haber un condensador conectado, ¿ya? Las siglas en inglés, CSCR, ¿ya? De capacitor start, capacitor run, ¿ya? De al inicio y run mientras está corriendo se puede decir, ¿ya? O sea, es dos capacitores, ¿no? CC de capacitor, S de start, de al inicio para el arranque, y run mientras pues está funcionando el motor, ¿ya? Ahora, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? ¿Por qué hicieron variaciones? O sea, aquí a la final, si ustedes se dan cuenta, ya tengo dos tipos de motor, ¿no es cierto? El de fase partida y el de con arranque por condensador. ¿Qué pasa en este tipo de motores? En estos dos motores que ya hemos visto, sí, ¿cuál es la desventaja, se puede decir? Es que tienen un factor de potencia bajo a la velocidad nominal, ¿ya? Y recuerden que a mí en motores, e igual a nivel de factor de potencia, a mí lo que me interesa es acercarme al 1, ¿no es cierto? Que no haya bajo factor de potencia. Entonces, si yo comparo con otros motores, tienen un bajo factor de potencia, ¿ya? El rato en que yo hablo bajo factor de potencia, estoy diciendo que, ¿no es cierto? Voy a tener, voy a perder. A ver, verán, factor de potencia, a la final, ¿a quién afecta? A las potencias, ¿no es cierto? Sobre todo a mi potencia activa. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la eficiencia, si yo hablo a nivel, a ver, si yo hablo que tengo problemas con potencia, se puede decir que directamente o indirectamente estoy teniendo problemas con la eficiencia del motor, ¿ya? Entonces, al tener un bajo factor de potencia, lo que va a ocasionar, ¿sí? Es que la eficiencia del motor disminuya. Acuérdense que la eficiencia era la potencia de salida sobre la potencia de entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se compara con un motor trifásico de la misma capacidad, ¿no es cierto? Digamos que es trifásico o monofásico, ¿sí? La eficiencia del trifásico va a ser mejor que la del monofásico, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay datos, ¿ya? Por ejemplo, un motor de la misma potencia, ¿no? Si es que es monofásico, su eficiencia alrededor está del 50 al 60%. Imagínense lo que es 50 al 60%, peor 50%. Quiere decir que tengo 50% en pérdidas de potencia, es bastante, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa si este mismo motor, ¿no es cierto? En la misma aplicación tiene una eficiencia del 70 al 80. Me quedo con el trifásico porque tiene mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, como vieron que si yo trabajaba solo con los otros, ¿no es cierto? Podría tener, bueno, tengo este tipo de inconvenientes, dijeron, bueno, hay que mejorar la eficiencia. ¿Cómo puedo mejorar la eficiencia? Se dieron cuenta empleando otro capacitor, ¿ya? Mientras funciona, o sea, la idea es que no se va a desconectar nunca. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron esta variación que ustedes observan acá, ¿ya? Fíjense que está, el devanado principal es igualito, ¿no? Devanado principal viene acá y ya, el devanado principal está aquí, igual si se dan cuenta está conectado directamente al voltaje de la fuente, a la alimentación, ¿ya? Y igual el auxiliar está acá, pero fíjense ahora cómo está. El auxiliar está en serie con el capacitor y toda esta ramita en serie está conectada en la fuente, o sea, y si se dan cuenta siempre está conectada. Y ahora, ¿qué es lo nuevo? Que en paralelo al capacitor que yo tenía acá, tengo paralelo un capacitor con un interruptor centrífugo, ¿ya? Con un capacitor que va a ser de arranque. O sea, este de aquí, y por eso es el nombre, ¿no? Miren, motor con arranque por condensador. Perfecto, hay un capacitor para el arranque. Y marcha por condensador. Este siempre está conectado y va a estar funcionando siempre. No se va a desconectar nunca esta rama, ¿ya? Ahora,
si es que ustedes observan aquí, ya igual, esta es la gráfica de torque en función de velocidad en porcentaje, ¿no? Cuando es solo, cuando se están trabajando, miren, si es que trabajaras solo con el condensador de marcha, yo ya tengo un torque inicial de arranque con el que arranca tranquilamente, ¿ya? Igual aquí está su curva característica, pero cuando yo tengo el efecto de los dos funcionando, ¿qué es lo que pasa? El torque es mucho mayor, ¿ya? Igual aquí si ven, aquí al 75% aproximadamente se desconecta, ¿ya? Y bueno, y toma la curva normal, ¿no es cierto? Y bueno, en esta parte sería muy posiblemente el punto de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? A nivel de torque, sigo teniendo igual un muy buen torque, ¿ya? Pero lo que yo he hecho, si bien en esta gráfica no se observa, lo que yo he hecho al introducir un capacitor adicional es mejorar la eficiencia, ¿sí? Mejorar la eficiencia en mi motor, porque estoy corrigiendo igual de alguna forma. Acuérdense, no sé si se acuerdan cuando vieron en electricidad, deben haber visto algo de corrección de factor de potencia. Acuérdense que cuando yo me pongo a poner, perdón la redundancia, cuando yo quiero corregir factor de potencia, por lo general a quienes se les corrige son a las cargas inductivas, porque industrialmente las cargas son de tipo inductivo, la gran mayoría. Como vimos, motores pueden ser hornos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es poner capacitores que quiten el efecto inductivo. Entonces, aquí básicamente es algo así, como que al añadir un capacitor ahí funcionando, de alguna manera es como que indirectamente estoy haciendo como que una corrección. Ojo, no es corrección de factor de potencia, pero es algo muy similar. Estoy poniendo un efecto capacitivo ahí y obviamente estaría elevando mi factor de potencia, porque el capacitor va a estar siempre conectado, este de acá, ¿no? El de marcha, ¿ya? Entonces, bueno, así es básicamente la lógica de cómo funciona, la teoría para entenderle un poquito el principio de funcionamiento, ¿ya? Lo que decíamos, miren, aquí está un poco, creo, resumido, que hay dos condensadores, uno para el arranque, otro para la marcha. El de arranque, miren, el de arranque es de tipo electrolítico, ¿ya? Lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Puede ser electrolítico, tenía ventajas del electrolítico y aguantaba tranquilamente el arranque, ¿no es cierto? Pero dijimos que si ya va a estar conectado, por ejemplo, fíjense, es ya un capacitor que está conectado alterna directo y va a estar conectado mientras funciona el motor, es decir, básicamente todo el tiempo. Este ya no puede ser electrolítico, ¿sí? Este condensador, y acá está igual escrito, ya, el condensador de marcha ya no es de tipo electrolítico, tiene que ser de alterna, suele ser de tipo en aceite, ya, lo más común, suele ser de tipo en aceite para SEA, y obviamente operación continua, ¿no? El capacitor debe ser de operación continua. ¿Por qué? Porque va a estar conectado mientras funcione el motor. Entonces debe tener estas características, ¿ya? Ahora, obviamente estoy poniendo, si verán, si el de acá ya era un poquito más costoso porque había un capacitor adicional, este tiene dos capacitores más. Entonces, obviamente, este va a ser más costoso que el anterior, ¿ya? Pero obviamente la eficiencia, que es lo que queríamos mejorar, ya va a ser ya relativamente alta. Yo le voy a subir la eficiencia a mi motor, ¿ya? Este tipo de motores, por ejemplo, se emplean en compresores, en bombas, en herramientas, equipos de refrigeración, aire acondicionado, es una de las aplicaciones comunes, ¿ya? Y si bien, ¿no es cierto?, decíamos que se les conoce a los motores de inducción, ¿no es cierto?, se les conocía como fraccionarios, porque lo común era que no lleguen hasta más de un HP, ¿ya? Era lo común, ¿no es cierto? Por eso se les decía que hasta tenían el nombre de fraccionarios. Si bien es eso, una vez que se le mejoran las características, ¿no es cierto?, al motor, ya se puede trabajar con potencias un poco más altas y este tipo de motores pueden llegar, por ejemplo, hasta los 6 kilovatios. Para los que asistieron igual a la charla de máquinas de motores, no sé si recuerdan, también se mencionó un poquito de que en motores monofásicos, me parece que también dijeron que ellos tenían, creo que hasta 5 y 6 kilovatios, me pareció que dijo esto Alex en la charla, no recuerdo muy bien, pero más o menos es eso, o sea, sí pueden llegar hasta un poquito, o sea, un poco más en realidad, ¿ya? Ahora, ¿qué más les quería mencionar acá? Ya, hasta ahí, muchachos, a lo que quiero llegar, y eso también como explicación, acuérdense que, y eso también algo escuchamos en la charla, ¿sí? Acuérdense que nos dijeron, ¿no es cierto?, que la forma más fácil, ¿sí? La forma más fácil, si ustedes tienen ahí dos motores y quieren identificar si el uno es monofásico o trifásico,
pues el que tiene capacitores es el monofásico, porque el capacitor es el que le está ayudando a arrancar y en algunos casos como este, pues no solo arranca, está también ahí haciendo que mejore la eficiencia, ¿sí? Entonces eso no olvidarnos, ¿ya? Ahora verán, algo que también es súper interesante en esta parte y que por ahí encontré un video que nos va a ayudar un poquito a por lo menos ver cómo es, ¿no es cierto? Ya que no podemos nosotros armar, ¿ya? Es la parte de la inversión de giro en este tipo de motores. Entonces, verán, yo aquí les he puesto dos esquemas de placas que comúnmente así vienen los motores. Ya vamos a ver en un video chiquito, ¿sí? Pero verán, ¿cuál es la idea? Por lo general, sí, en los motores, ustedes vienen en la parte, suelen venir con una cajita. Bueno, y depende si es que el fabricante lo permite. Hay motores que el fabricante no lo permite y pues no tengo acceso a las borneras y solo conecto el motor, funciona en un sentido, no le puedo cambiar y ya, es así. En otros, sí. Entonces, ¿no es cierto? En otros vienen con unas borneras y ustedes tienen acceso a estas borneras, ¿ya? Si es que nos damos cuenta en estas borneras, ya, por ejemplo, este de aquí es la bornera para este tipo de motor, ¿no? Para el que es marcha con arranque por condensador perdón, motor con arranque por condensador y marcha por condensador, ya. Entonces, verán, ¿qué tengo yo? Tengo un bobinado principal y tengo un bobinado secundario. El principal, miren, es el rojo. El rojo suele estar entre la bornera, entre la U2 y la U1. O sea, ustedes tienen acceso a la bornera, es verdad, pero este devanado está adentro, ¿no es cierto? Está ahí en el motor. Ustedes tienen solo acceso aquí y acá. Si se dan cuenta, lo que uno también puede hacer es hacer lo que se suele llamar un puente, ¿ya? O también se suele decir un corto, porque al final es lo mismo. Es cuando yo uno una bornera con otra porque necesito interconectarles entre sí. Pues, por ejemplo, lo que observan acá donde está ahorita mi pulsante es, estoy haciendo yo aquí ese puente, no estoy haciendo una conexión, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a la final, yo al unir este punto con este punto, y ojo, estos dos terminales ya son los cables de alimentación que van a la red eléctrica monofásica, ¿ya? Entonces, fíjense, si ven como aquí se observa, miren, este es el voltaje de la red. Viene por aquí, pasa por el bobinado, retorna. Tiene sentido, el devanado principal va directo, ¿no es cierto?, a la red. Perfecto, aquí se ve cómo está conectado, ¿así? Ahora, si nos damos cuenta, fíjense, entre Z2 y Z1, ¿quién está? Está el devanado auxiliar. ¿Ya? Entre estos terminales ustedes tienen el devanado auxiliar. ¿Ya? Y entre Z1 y B2, ¿yo qué tengo? Tengo el capacitor, ¿ya? No, perdón, quiero que le vean desde acá más bien. El capacitor, a ver, verán, estoy aquí con el devanado auxiliar, que era hasta acá, ya. No le veamos al de acá, no le veamos todavía, la verdad, déjenme ver, al de arranque. Este de aquí es el de arranque. Si ustedes observan, el que está entre Z1 y el B1, ¿sí? Este es el capacitor de marcha, porque fíjense lo que hace. Miren, viene el voltaje de la red por aquí, por Z2. Viene por el inductor, perfecto. Viene con el Z1, se conecta en serie. Y este, al llegar a B1, si ven que aquí hay otro puente, se retorna por aquí, retorna el voltaje. O sea, si se dan cuenta, toda esta rama, la LC que está aquí, está acá, al voltaje de la red. Entonces, esta parte es la ramita RL y este es el capacitor de marcha. ¿Ya? El que está entre Z1 y B1. Entonces, si ustedes observan, está hecha la conexión de esta manera. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que tengo? Entre B2 y Z1, este que está acá, chicos, este es el capacitor de arranque. Y aquí está el interruptor centrífugo entre B1 y B2. Entonces, a la final, si se dan cuenta, cuando este se conecta, si ven como este capacitor se pone en paralelo con el otro, ¿no es cierto? El de arranque se pone en paralelo con el de marcha. Si es que este está abierto, este queda suelto, uno de sus terminales, y no se conecta a nada. ¿Ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, girando en sentido antihorario, por ejemplo. Ahora, ustedes dicen, yo quiero cambiarle el sentido al motor. El fabricante, cuando les da acceso, como les dije, a estas borneritas, lo que se hace es cambiar las interconexiones. A ver, primero, ¿cuál es la lógica? Y esto anótenle por ahí en algún lado, porque eso no creo que tengo anotado en una diapositiva, ¿sí? Si es que yo quiero cambiar la inversión de giro de un motor de inducción monofásico, lo que se tiene que hacer es cambiar se puede decir, la polaridad de una de las dos bobinas, ya sea de la principal o de la secundaria. O sea, es como que a esta le doy la vuelta, ¿no es cierto? Una de las dos, no las dos a la vez, una de las dos. Entonces, verán, si es que se dan cuenta, ¿no es cierto?
Por ejemplo, digamos que aquí no está escrito, pero voy a escribirles ya para que quede un poquitín más claro, creo yo. A ver, déjenme, le pongo pluma y les voy a escribir para que se entienda. Verán, esta es la fase, este es el neutro, ¿ya? Entonces, si ven que la fase va a U2 en mi primera bobina y el neutro va a U1. Si yo quiero cambiarle de sentido, tiene que ahora conectarse al revés. Una de las dos, pero si ven acá, en cambio, la fase va a Z2 y bueno, de aquí regresa al B1, el neutro, ¿no? Ya, solo una se cambia el sentido. Entonces, fíjense acá, esta es la fase, este es el neutro. Miren ahora cómo están los puentes. El puente ya no está, así se puede decir, de manera horizontal. Ahora los puentes están de manera vertical, ¿ya? Ojo, los elementos se mantienen tal cual. Si ven, la bobina está entre 1 y U2. Esta otra, miren, sale de Z2, viene aquí, está. O sea, estos elementos están igualitos por si acaso. Lo único que yo cambio, básicamente, es esto de cómo hago yo estos puentes de aquí. Y es algo ultra sencillo ya cuando lo ven a nivel real, ¿ya? Entonces, fíjense cómo se dio la vuelta, ¿no? Ahora miren, aquí yo tenía fase a U2 en la una bobina y neutro a U1, ¿ya? Fíjense acá al hacer el puente así de esta manera. Miren, la fase, ¿a quién va ahora? La fase va a U1 y el neutro va a U2. Sí, ven que está, o sea, pasa por B1, obviamente, pero está hecho puente aquí, así que va a U2. Sí, entonces yo aquí le di la vuelta a esta bobina al poner de esta manera. Ya, miren, aquí se ve clarito. Esta era fase U2, ahora el neutro va a U2. El neutro iba aquí a U1, ahora la fase va a U1. Y si vemos, miren cómo aquí se mantuvo. De Z2, la fase iba a Z2 en esta bobina. Y acá también se mantiene la fase a Z2 igualito. ¿Sí? Y el neutro iba aquí, al B1. Y miren, el neutro va al B1. A esto yo no le cambié para nada la polaridad. Lo único que hice fue cambiar, se puede decir que le conecté al revés la fase y el neutro a esta bobina que está acá. Al hacer yo eso, cambio el sentido de giro. Sí, o sea, es cambiarle la polaridad, se puede decir, a la bobina. ¿Ya? Ahora, les voy a mostrar, vamos a ver un capacitor más, ¿ya? Un capacitor más, un motor más que igual es con arranque por condensador, ¿ya? Y luego les muestro el video, porque en este video vamos a ver una mezcla de todo esto de capacitores, pero quiero que esto esté un poquito claro de cómo ustedes pueden, aquí está el esquema de cómo hacer los puentes para yo tener la inversión de giro en un motor de inducción monofásico de este tipo, ¿sí? Ahora, hay otro tipo, ¿sí? Este era como que más complejo porque son con dos capacitores. Este, sí, es el motor de condensador con fase dividida permanente, ya que es PSC. P de permanent, S split, C capacitor. Ya, a ver, verán, este motor de condensador con fase dividida permanente es lo mismo que el de acá, que el primero, que la lógica que vimos acá. Solo que ahora dice, ojo, dice fase dividida permanente. ¿Qué quiere decir? Que ya esto también va a estar interconectado siempre. Ya no hay interruptor centrífugo. Es el devanado conectado directo acá. ¿Sí? Eso es lo que hace. Por eso, miren, es un motor, tiene condensador, tiene fase dividida o fase partida, que es lo que hemos estado viendo, ¿ya? Y permanente, quiere decir que está conectado siempre, ¿ya? Obviamente, como es un capacitor menos, más barato, por eso dice aquí versión menos cara que el motor anterior, ¿ya? Esta versión de motor utiliza obviamente el mismo condensador para el arranque y como está conectado siempre, el condensador está ahí en plena carga, ¿ya? Lo que decíamos, ya no es necesario un interruptor centrífugo porque no se va a desconectar nada, ¿ya? Al ser más chiquito, al ya no tener interruptor centrífugo, al ya tener un capacitor menos, ¿no es cierto? La longitud del motor va a ser más pequeña, ¿ya? Generalmente este tipo de motores con capacitor suelen ser más silenciosos, son de carácter silencioso, no son muy ruidosos, ¿ya? ¿Qué más? Ya, ¿por qué se le dejó el capacitor? ¿Ya? Es por lo que decíamos, que el rato en que yo tengo capacitor, acuérdense esto, mi eficiencia aumenta porque es una especie como de corrección de factor de potencia, la que hablábamos antes. Entonces, básicamente es de eso, ¿no? Tener una eficiencia alta. Por eso se le suele dejar conectado el capacitor, ¿ya? ¿Y qué más? Ah, ya, ahora verán, pero ¿cuál es la desventaja de este motor? Que
que ya el par de arranque en cambio baja. Como ya solo le dejo un capacitor, ya el par de arranque es más chiquito. Entonces, fíjense aquí en la imagen. Miren, aquí está igual torque en función de velocidad. Ojo, como ya no hice interruptor centrífugo, es un solo torque, pero como tiene el capacitor, perfecto, existe aquí un torque en el arranque, arranca, pero ya se mantiene ahí siempre, aquí está el punto de operación, ¿ya? Nunca se desconecta nada porque no hay nada que desconectarse, ¿sí? Pero miren el arranque, es más bajito, pero, ¿no es cierto?, tiene buena eficiencia. Entonces, este tipo de motores ya se lo utiliza para aplicaciones en donde los requerimientos de par de arranque son mínimos, o sea, no son tan altos. Aquí les he puesto un ejemplo bastante claro que es de los ventiladores. ¿Por qué creen que un ventilador no necesita un par de arranque? Aquí quiero escucharles qué se les ocurre. ¿Por qué creen que un ventilador no necesita un par de arranque tan grande? Tal vez porque no disipa mucha potencia. No necesariamente. Acuérdense que verán, la idea del torque de arranque es como que el torque es una fuerza, ¿no es cierto? Es una fuerza. Al hablar de par de arranque es la fuerza que yo tengo que vencer para que se mueva el motor. Ese va a ser mi par de arranque, ¿ya? Entonces, ¿por qué creen que en un ventilador, en una aplicación de un ventilador, ese motor no necesita un torque tan grande? ¿Por qué creen? Porque tal vez se considera que siempre arranca en vacío. Exacto, básicamente está arrancando en vacío, ¿no es cierto? Porque básicamente le mueve el motor y ¿qué hace el motor? Mueve unas aspas que están moviendo aire, ¿no es cierto? Entonces básicamente no tiene una carga pesada que mover, ¿sí? Entonces si no tiene carga pesada que mover, ya pues va a arrancar más fácil, no necesita tanta fuerza, no necesita un par de arranque tan grande, ya, un ventilador, pero en cambio pónganse algo, qué sé yo, me invento. Ya, digamos, solo por comparar, pero no, solo por comparar el nivel de fuerza igual con algo chiquito. Por ejemplo, en una licuadora, el rato que si ustedes le ponen solo, por ejemplo, algo con polvo y le mueven, eso se mueve de una, ¿sí o no? Porque básicamente está moviendo agua. ¿Qué pasa el rato en que le ponen frutas encima o algo ya más pesado? Le va a costar el rato de arrancar y moverse porque tiene ahí una carga, ¿no es cierto?, con la que está luchando. Entonces, voy a necesitar quizá un par de arranque más alto. Igual, ¿qué tal que ya es un motor que va a mover alguna cosa y esa carga es pesada? Entonces, tiene una fuerza por vencer que básicamente quien le ayuda a eso es el par de arranque, ¿sí? Entonces, este de aquí, ¿no es cierto?, igual existen, por lo que les digo, es de eficiencia alta, pero cuando no necesito un par de arranque alto, ¿ya? Entonces, ahí se utiliza este tipo de motores de condensador con fase dividida permanente, ¿ya? Ahora, ¿qué más quería mostrarles acá? Esto, bueno, ya vimos un poco la señal. Aquí lo que también he puesto es ponerles una imagen de un poquito, acuérdense que los devanados, tanto auxiliar como principal, están en el estator. Entonces aquí lo que tenemos ya es una imagen un poco más real. Acá es esquemática para entender el principio de funcionamiento, ¿no es cierto? Acá es un poquito un esquema más real de cómo están los bobinados. Ojo, aquí están solo como 2 bobinados, ahí todo esto es lleno de bobinados, ¿no es cierto? Pero para tener igual una idea un poquito más cercana. Mi estator, aquí tengo el devanado principal que está en rosado, ¿ya? Y acá, si ven, tendría mi devanado auxiliar y este devanado es el que se conecta en serie con un capacitor, por ejemplo, ¿ya? Y aquí está un poquito una imagen un poco ya más real a cómo es una conexión, ¿sí? ¿Qué más quería mostrarles? Ya, la inversión de giro también. Como este ya no tiene el capacitor de arranque, solo tiene un capacitor que siempre está en marcha. Ya, si se dan cuenta, son las mismas borneras. Ya, pero aquí ya no está el capacitor. Acuérdense, aquí estaba el capacitor de arranque, ahora ya no está. Solo tenemos esto, ¿no es cierto? De que está aquí la conexión. Igual, aquí está para girar en un sentido, para girar en el otro. Si ven, las plaquitas en paralelo a las plaquitas verticales, ¿ya? Y lo mismo, no sé si le observan, es igualito a la explicación anterior, solo que aquí ya no está aquí el capacitor. Aquí está conectado de tal manera, ¿no es cierto?, que la fase, por ejemplo, aquí llega a U2, el neutro llega a U1, y aquí la fase, en cambio, llega a U1 y el neutro llega a U2. Y lo demás se mantiene igualito y con eso gira en un sentido o gira en otro, ¿ya?
Hasta ahí, muchachos, quiero saber si tienen alguna duda o pregunta. Ya, entonces verán, ahorita lo que quiero mostrarles desde ese video, ya, les voy a indicar un poquito lo que quiero que vean, pero creo les voy a compartir en otra pantalla. Denme un chance para ver, porque la otra vez no escuchamos audio. O no, a ustedes no les compartí video, no recuerdo, pero tuve una vez un problema compartiendo. Denme un segundo nada más. Ya les vuelvo a compartir. Si es que no se escucha, me avisan, pero si no, yo con todo igual voy a tratar de hablar si es que no se escucha bien a la persona que explica. Pero me gusta este video porque ya es con motores reales, ¿ya? Entonces, a ver, denme un rato. Ya, a ver chicos, ahí deben estar viendo ya una página, un video en YouTube, ¿no es cierto? Confírmenme, porfa. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Y me avisan, voy a ponerle play ahorita y me avisan si es que se escucha, ¿sí? ¿Se escucha? ¿O no? No, Inge, no se escucha. No, Inge, no se escucha. Ya nada, no sé cómo compartirles audio. Ya, a ver, verán, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo solo voy a ir explicando lo que el señor va hablando, ¿ya? A ver, básicamente, observen lo que se tiene aquí. En este esquema, si ustedes se dan cuenta, el run, ¿no es cierto? Bueno, es el devanado principal, el start es el auxiliar, si ven que está en serie aquí con el capacitor, ¿ya? En este caso, para este ejemplo, es monofásico, pero es 230 voltios monofásicos, por si acaso. No sé si ven aquí la fase, el neutro, ¿ya? Ahora, lo que él está explicando acá es básicamente el esquema del que acabamos de ver ahorita, ¿no es cierto? Con fase motor, con condensador, con fase dividida permanente, ¿ya? Y es este motor que está acá, que ustedes observan. El capacitor es este blanco que está aquí, ¿ya? Y este ya está conectado directamente a todo. Y este, por ejemplo, este motor que ustedes observan acá, es un motor que el fabricante no permite acceso a los terminales, a las borneras, no se tiene acceso. Como no se tiene acceso, no pueden hacer inversión de giro, o sea, ya gira de una manera, salvo que ya sean muy expertos y todo y le quieran abrir al motor y por ahí encuentren borneras y puedan hacer algún cambio, tal vez, pero no, legalmente no viene con inversión de giros, ¿sí? O sea, yo preferiría, si ya el fabricante me da así, por algo ha de ser, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no se podría. Ahora, si obviamente ustedes van a adquirir un motor o les toca comprar un motor y necesitan que gire en ambos sentidos, pues ahí sí tendrán que comprar uno en el que cerciorarse, preguntarle, ¿no es cierto?, al que les vende, oiga, ¿tiene inversión de giro o no tiene, por ejemplo? ¿Sí? ¿Voy a tener acceso a las borneras o no? Entonces, por ejemplo, es de ese motor. Ahora, el que tiene acá al lado, no sé si se dan cuenta, ya está sacado hasta los tornillitos de la cajita que ustedes observan aquí, ¿sí? Este de aquí ya tiene acceso a las borneras, entonces vamos a adelantarnos un poquito. Y miren, aquí están las 6 borneras. ¿Sí ven? Y ojo, este esquema que está mostrando aquí en la imagen, por si acaso, es el mismo que yo les indiqué ahorita, solo que en la diapositiva está más bonito y aquí está en la hojita, pero miren, es lo mismo. Miren, aquí están las dos plaquitas en paralelo, ¿ya? Y básicamente, bueno, no, aquí está un poquito, tiene una variación y por eso siempre es importante, muchachos. A ver, aquí voy a ponerle, no, les voy a poner pausa, que siga corriendo. A ver, aquí algo que quiero decirles es que es importante siempre que el fabricante del motor, ustedes tengan el dato de cómo están. Si se fijan, aquí hay un puente más que está hecho entre B2 y Z1, porque no tiene interconexión, o sea, ustedes le ponen la conexión en serie. Si ven, estas dos en paralelo y miren, esta de acá está perpendicular para que, miren, viene por la fuente, viene por el inductor. Aquí hago este puente para que se ponga en serie con el capacitor y el capacitor retorna a la fuente, ¿sí? Entonces hay que siempre no confiarse de que el que yo les di en clase todos los motores sean así, no, pero por lo general sí vienen con 6 borneras, perdón, que pueden estar predispuestos de la manera que ustedes observan, ¿ya? Ahora, la lógica es la misma, a la final acá, no sé si le ven, bueno, está un poco tapado con la mano porque... ya, aquí, si es que ustedes observan acá en la inversión de giros, si ven como igual las plaquitas aquí sí pasaron a hacerse perpendiculares, y si le analizan la lógica va a ser lo que se acabó de explicar en clase, ¿ya? Entonces, aquí más o menos ya, miren, solo es cuestión de poner las plaquitas para hacer los puentes respectivos, ¿ya?
Y uno al modificar eso va a cambiar el sentido de giro. Entonces, es abrir la cajita, obviamente tener el esquema, ¿no es cierto? Saber en dónde está cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Principales, que en este caso son el capacitor y mis dos devanados, ¿sí? Saber dónde están. Y con las plaquitas, pues básicamente yo hago las interconexiones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que más o menos está aquí, nos va a mostrar en el video, ¿ya? Con las rodelitas, las tuercas, ajusto bien, ¿no es cierto? Esto a ustedes algún rato les va a tocar ya trabajar con motores, ¿ya? Y pues se fue cuando ya le hace la prueba, ¿no es cierto?, de conexión. Cuando hace la prueba de conexión, pues ya el motor va a girar en un sentido, ¿ya? Ahorita como que no se le ve mucho, pero por lo general cuando se apaga o se le frena un motor, es cuando ya empieza a manejarse un poquito más lento, es como que se ve en el sentido en el que giró, ¿no? Verán, aquí ya cuando se está deteniendo, si ven, es como que está girando en sentido horario, ¿sí o no? No sé si le alcanzaron a ver ahí a lo que se frenó, ¿ya? E igual, aquí lo que va a hacer ahora es cambiar las placas. Si ven, y están las dos placas, ahora estás en paralelo. No se observa muy bien, pero aquí en teoría debería estar la otra vertical, según, bueno, el esquema que nos presentó que tenía ese motor, ¿ya? Y pues bueno, hace aquí nada más el arranque. Acá, ya, chicos, en cambio, es del motor. Si es que no estoy mal, déjenme verle el esquema. Ah, ya, este es el que, yo les mostré. Sí, este sí es tal cual el que yo les indiqué. Pero este es el que quiero indicarles ahorita. Miren, este ya es con el capacitor de arranque, ¿ya? Entonces, este motor que tenía acá, en cambio, adelantémosle un poquito, observen aquí un poco, muchachos. Aquí se tiene ya dos capacitores, ¿ya? El negro, de acá, es el electrolítico, y de acá, el blanco, es el DCA, ¿sí? El que es de aceite. Ahora, acá algo nada más para mencionarles. Le voy a retroceder un poquito para que le vean. Obviamente ya es con capacitor de arranque y capacitor de en marcha, ¿sí? Como les dije, el blanco, aquí no sé si le alcanzan a ver el número, es justo de 50 microfaradios, blanco, que es el que está siempre conectado, el de marcha. Y el negro, que es el electrolítico para el arranque, es de 250 microfaradios. Aquí igual, por ahí, si quieren, anótense por ahí un datito, ¿no es cierto? Los capacitores de arranque tienen que ser de un valor bastante alto, que suele ir alrededor o aproximadamente de 3 a 5 veces, o a veces hasta un poquito más quizá, ¿sí? El valor del capacitor en marcha. Entonces, fíjense, es 50, otro es 250, es 5 veces más, ¿sí? Y aquí igual ustedes pueden observar las borneras, si ven, tienen las 6 borneras. Aquí, cuando a veces pasa de que ya no tienen el esquema de borneras, pero sí pueden ver aquí cómo o hacia dónde están conectados los capacitores, y ustedes pueden también determinar, se puede decir, el esquema, ¿sí? Porque a veces ya los motores son muy antiguos, quizá ni asoma el datasheet, pero uno puede ver hacia dónde están interconectados y podríamos también deducir, ¿no es cierto?, qué devanado es cuál, ¿ya? Ya, eso, chicos, para que igual se familiaricen un poquito más, ¿ya? Con los tipos de motores que pueden existir. Al menos esta parte de condensadores es súper interesante porque son los más utilizados a nivel de motores de inducción monofásicos, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir un momento y vuelvo a compartir acá. Hasta ahí, hasta ahí, chicos, veríamos esta parte de motores por condensador. Adicionalmente, cuando hablamos de motores de inducción y vemos que obviamente estoy trabajando con capacitores, a veces, ¿no es cierto?, pasa que ya por el uso o algún problema, lo que sea, pues el capacitor se dañó. Entonces, lo que se hace es verificar si ese capacitor está bien o está mal, ¿ya? Los capacitores, principalmente, muchachos, están expuestos a 3 tipos de daños principales. Y esta va a ser tu tareita de consulta, ¿no? La que les suelo mandar de aprendizaje autónomo, ¿ya? Yo ya les he puesto aquí, verán, yo les dije, aquí está puesto que los condensadores están expuestos a daños, ¿no es cierto?, que principalmente son estos 3, de cortocircuito, de falta de capacitancia o de conexión a masa.
No ¿Ya? está compartiendo nada. Ay, perdón, gracias. Eso, así tienen que avisar mis muchachos. A ver, denme un segundo, gracias. A ver, denme un segundito. Ya les comparto porque ahorita se cerró esto también. Ya, ahí deberían haber la presentación, ya les pongo nuevamente. Ya, listo, ahí sí, chicos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Verán, los capacitores, ¿no es cierto? Como les dije, están expuestos a daños, que son esos tres que están escritos ahí. Ya, cortocircuito, falta de capacitancia, conexión a masa. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a consultar cómo yo compruebo si es que en verdad está dañado por cortocircuito, si tiene falta de capacitancia o si es un problema de conexión a masa. ¿Ya? Para verificar, porque verán, a veces uno dice, es el condensador, pero ni le prueba siquiera y ya compra uno nuevo y coge y le cambia. Y luego no, sigue teniendo problemas, no funciona bien o algo está pasando. Entonces no ha sido el capacitor. Entonces, obviamente, antes de yo coger y cambiar el capacitor, tengo que verificar que en verdad el capacitor no está funcionando o se dañó o no está funcionando bien. Sí, entonces lo que ustedes van a hacer es averiguar en qué consiste o cómo yo puedo comprobar, ¿no es cierto?, que mi condensador está, ya les digo, está con cortocircuito, está con falta de capacitancia, con conexión a masa. ¿Ya? Ahora, esto va a ser, como les dije, una pequeña consulta, igual, breve, escriban lo más importante, y lo importante a todo esto, más que nada, es que les quede claro un poquito de cómo se hace este tipo de pruebas, ¿sí? Ahora, una vez, bueno, que ya sabemos que los capacitores pueden dañarse, ¿no es cierto? Obviamente yo tengo que cambiar el condensador, ¿ya? Ahora, suele haber, y lo que aquí igual se recomienda, ¿ya? Lo que aquí se recomienda básicamente es que ustedes no cambien por cambiar el capacitor. No es que cojan y digan, bueno, voy yo a... Verán, sí se puede calcular el capacitor. Se puede, hay fórmulas para calcular, ¿ya? Pero yo les recomiendo que se guíen siempre del fabricante. Ya los motores modernos, sí, ya los motores modernos vienen con tablas, ya vienen, les dicen del capacitor de tales características, tal voltaje, tanta capacitancia, sí. Entonces aquí yo lo que les he puesto nada más, por ejemplo, miren, aquí es una tabla, ¿ya? De cuando yo necesito hacer cambio o reemplazo de capacitores, es una tabla de referencia, ¿ya? Por ejemplo, para compresores. Ya para un compresor yo necesito un motor, entonces perfecto, aquí está, ¿ya? Y aquí miren, les dice, para un motor de 1/8 de HP, la capacitancia tendría que estar dentro de estos rangos, si el voltaje es de tanto, ¿no es cierto? Pero si su voltaje es mayor, de tanto, ¿ya? O sea que hay características que les va a servir como una idea de qué capacitor cambiar, ¿sí? Entonces, recomendación, como les digo, al fabricante directo y datos de fabricante. Ahora, de que sí se puede calcular. De que pueden poner, perfecto, pero podría no funcionar bien. Yo recomiendo ya actualmente que se trabaje directamente con datos de fabricante, ¿sí? Ahora, si es que es muy antiguo, ahí tienen dos opciones. Si es que ya es muy antiguo ese motor, capaz ya está dañado, no solo el capacitor, capaz ya está dañado y un montón de cosas más. Y por más que yo le cambie un capacitor nuevo, puede ser que ya tenga desgaste en otro tipo de elementos. Entonces, ya lo mejor sería siempre ir o pensar en renovar el motor, ¿no es cierto? Igual, no sé si recuerdan la charla a nivel de eficiencia energética, ¿sí? De los motores. Obviamente los antiguos van a consumir más. Y si bien uno dice, no, pero es que ¿por qué voy a gastar tanto en un motor nuevo? Después, pero en cambio en luz estoy gastando un montón más. Mientras que si quizás pongo uno nuevo, no me va a consumir tanto, va a funcionar bien y me voy a ahorrar, a la final se va a compensar el ahorro en lo que es energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí, bueno, son cuestiones que ustedes igual como técnicos ahí tendrán que analizar en algún momento y determinar cuál es la mejor opción, ¿ya? ¿Qué más acá? Déjenme ver qué más tenemos. Ya, ahora, para terminar esta parte de motores, ¿sí? Monofásicos, vamos a acabar con el último tema que es motor universal, ¿ya? El motor universal. Primero, ¿qué es el motor universal? Ojo,
Perfecto, sí funciona con SEA, o sea, es un motor de alterna, porque al final ahorita estamos en el capítulo en el que estamos analizando ahorita, es motores de inducción monofásicos, pero monofásicos la parte, ¿no es cierto?, que estamos tratando de entender. Ahora, perfecto, funciona con alterna, pero ¿por qué se le dio el nombre de universal? Porque si bien es un motor que está diseñado para operar con alterna, es un motor serie de continua, ¿sí? De que se hicieron cambios en este motor para operar con alterna es una cosa, ¿ya? Pero es un motor de continua serie, ¿sí? Ahora, y por eso es universal, porque verán, básicamente va a funcionar con los dos tipos de alimentación, con continua y con alterna. Pero como les digo, básicamente se le diseñó es para alterna, pero de que funcione con continua, funciona también con continua, ¿ya? Ahora, vamos viendo las características, verán, en un motor universal, ¿ya? Los devanados son igualitos que en un motor en serie de continua. Cuando ustedes ven esto en fundamentos, o bueno, en la asignatura anterior que se supone analizan motores de continua, y bueno, siendo más específicos, un motor serie de continua, ya, yo tengo un devanado de campo que está en serie con un devanado de armadura. Y aquí en este es igualito, o sea, le cojo a este mismo motor, es igualito, o sea, nos vamos a dar cuenta que es ultra igual al motor serie de continua, pero al conectar alterna voy a tener ciertos inconvenientes, ¿sí? Que me van a hacer que yo tenga problemas y voy a tener que hacer ciertas modificaciones a nivel de diseño o construcción. O sea, tampoco constructivamente no es igualito, pero se basa en muchas cosas en el principio del motor serie de continua, ¿ya? Entonces, bueno, decíamos eso, no tengo mis dos devanados conectados en serie, ¿ya? Ahora, y lo que les decía, que se requieren modificaciones, pues para transformar el motor de continua en motor universal, ¿ya? A ver, ahorita chicos, porfa, me van a dar nada más unos 5 minutos que tengo que enviar una cosa que es urgente. Sí, denme unos 5 minutos, ustedes dense 5 minutos para tomar agua o lo que sea que necesiten hacer. Sí, y en unos 5 minutitos continuamos, porfa, muchachos. Ya solo tengo que enviar algo importante.
A ver, muchachos, ya estoy aquí de vuelta. Espero que ustedes también estén por aquí. Sí. A ver, solo como una mini acotación a propósito de que ahorita acabamos de hacer una pequeña pausa activa. A ver, solo como acotación, muchachos, siempre es bueno que se den pausas activas, siempre. Como les dije, ¿no es cierto? Esta vez estoy estudiando mi maestría en psicopedagogía y acorde a los estudios, ¿no es cierto?, en cómo el cerebro aprende y toda esa cuestión, lo que nos dice es que el cerebro aprende más cuando uno está en movimiento físico. Si es que están solo sentados y todo el día tuvieron clases de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, no sé, tienen clases muy continuas y nunca se pararon ni siquiera para ir al baño o caminar o desperezarse un poco, pues obviamente eso les sí afecta. Entonces, una recomendación, chicos, si es que pueden, ¿no es cierto? Siempre dense una pausita activa, como tienen chance de estar en la casa y obviamente el profe no les ve, ¿no es cierto? Pueden pararse a coger un vaso de agua, volver enseguida, o pararse un rato y escuchar y seguir escuchando la clase, ¿sí? No sé, pero traten siempre de mantenerse en movimiento. Creo que es un consejo bastante sano que les puedo dar al respecto, ¿ya? Y otra cosa igual, nada más como un consejo igual ahí chiquitito para mencionarles. Igual, o sea, verán, algo que según igual, ¿no es cierto?, los estudios del cerebro y de cómo aprende, sí, está demostrado y más que demostrado que el cerebro nunca deja de aprender jamás. El cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Y a la final esto de neuroplasticidad es como una plastilinita, como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Que por más que uno crea que ya está viejo y decir, no, ya nada que ver, el cerebro siempre está cambiando y si uno le da las herramientas necesarias, ¿no es cierto?, para aprender algo, el cerebro siempre va a estar aprendiendo así. Así que de que su cerebro está predispuesto a aprender las cosas, pues está. Igual, dense siempre algo, alguna pausa. Yo sé que a veces los profes no les damos y en la poli menos les hacemos, ¿no es cierto?, que pausas activas o alguna cosa entre horas. Yo sé que no, pero si de vez en cuando por ahí yo les puedo dar alguna, pues créanme que les voy a dar. Porque igual, por ejemplo, uno de los estudios menciona que un adulto puede estar, ¿no es cierto?, así, bien enfocado, 45 minutos. Pero es muy posible que pasado los 45 minutos ya empieza a perder el interés. Por más interesante que sea la clase, y peor si es que es aburrida, ¿no es cierto? Entonces, traten de siempre darse ahí unos pequeños espacios, breaks, a tomar agüita o lo que sea, ¿ya? Eso nada más como un mini consejo. Entonces, dicho eso, ¿ya? Igual, siempre que me acuerde por ahí y les pueda yo dar por ahí una pausita activa, pues les he de dar, porque creo que sí, siempre es necesario, aunque sea, yo ahorita me comí unas uvas, por ejemplo, ya, es algo, o sea, a todos nos ayuda, ¿ya? Entonces, continuemos, ¿ya? Para ya acabar esta parte de este tema y con eso, pues, finalizar este capítulo. Entonces, a ver, muchachos, estábamos hablando del motor universal, ¿ya? El motor universal, decíamos que es motor serie de CC, que está diseñado para operar con CA, que básicamente tiene los mismos devanados, ¿no es cierto? Uno de campo, uno de armatura, conectados en serie, ya, pero que hay que hacer ciertas modificaciones para poder transformar este motor serie sea universal. Entonces, ¿cuáles son? A ver, vamos con características. Primero, verán, en un motor serie, ya, si es que ustedes recuerdan, primero, al decir motor serie de continua, voy a alimentarle con continua. En continua, yo tengo una polaridad definida y tengo una sola corriente, ¿no es cierto? Que básicamente es constante, ya, y esta corriente, si yo le alimento a mi motor, pues va a estar circulando en los devanados y ya, pues no, eso pasa en el motor de continua. Ahora, igual, ¿qué sigue pasando en el motor serie? Esto de acá son datos del motor serie, ¿no? El rato en que ya yo trabajo con continua y la corriente, como dice ahí, es unidireccional, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto que está acá, muchachos. Dice, el flujo, ¿ya? El flujo que se produce en cada polo de mi motor, ¿ya? El flujo que se produce en cada polo de mi motor y la dirección de las corrientes en los conductores de la armadura también van a permanecer en la misma dirección. O sea, verán, el rato en que mi corriente es unidireccional, ¿ya? El flujo y la dirección de la corriente que yo voy a tener ya en la parte de armadura también van a permanecer en una misma dirección. O sea, no va a cambiar la dirección de flujo y no va a cambiar tampoco la dirección de la corriente. Van a mantenerse en una misma dirección. Porque la corriente se puede decir que es constante o es unidireccional. ¿Ya? El rato en que yo tengo corriente unidireccional
flujo y dirección que están en la misma dirección, a la final yo voy a tener un par desarrollado que va a ser constante. Todo esto que estoy mencionando es en un motor CC, ¿ya? Ahora, el rato en que yo a este motor de continua le digo, ya no te quiero conectar a continua, te quiero conectar a alterna, ¿no es cierto? El rato en que vengo y le conecto una fuente de alterna, permítanme, retiro esto, ¿ya? Ahí sí. Cuando conectan una fuente de alterna, ¿qué es lo que pasa? Verán, la corriente en el campo y en los devanados de la armadura van a invertir su dirección cada medio ciclo. ¿Por qué van a invertir su dirección cada medio ciclo? Recordemos esto, ¿no? Denme solo un segundo, cambio acá esto. A ver, recuerden que si yo hablo CC, ¿no? Estoy en continua, ya. Si es que estoy en continua, el voltaje de alimentación es así, constante, ¿no es cierto? Eso es continuo, un voltaje constante. ¿Qué pasa el rato en que yo alimento con alterna? Tengo senoidal, ¿no es cierto? Porque le alimento con voltaje alterno de la red, que es de tipo sinusoidal, y bueno, frecuencia 60 Hz aquí en Ecuador, Sudamérica, la gran parte, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es lo que pasa? Miren acá, yo le estoy alimentando con un voltaje continuo y por ende la corriente también va a tender a tener esta forma, ¿ya? Y los flujos que se producen, todo, no va a haber cambios de dirección ni nada. A la final, si se dan cuenta, es como que yo puedo decir que tengo aquí un voltaje positivo. ¿Qué pasa el rato en que yo tengo alterna? Primer semiciclo, todos los valores son positivos, pero desde aquí hasta acá, en este primer semiciclo. ¿Qué pasa después en el segundo semiciclo? En el segundo semiciclo ya fueron valores negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el rato en que yo conecto a CA? Lo que está acá, ¿no es cierto? La corriente que hablábamos que antes tenía un mismo sentido, ya no va a tener un mismo sentido. Va a estar en una dirección en el primer semiciclo y en el otro semiciclo va a estar en otra dirección. ¿Por qué? Porque la alimentación cambió de polaridad, ¿sí? Y al cambiarle de polaridad, básicamente estoy diciendo que voy a cambiar el sentido de la corriente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Sigamos analizando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entonces? Fíjense aquí. Aquí se observa, igual es un esquema para tratar de entender el funcionamiento del motor universal, ¿ya? El que observan aquí, el A, es el semiciclo positivo, ¿ya? Aquí pongámosle aquí. Ay, perdón muchachos, y aquí está repetido semiciclo positivo, déjenme edito nada más. El semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Denme un segundo, le cambio aquí en la diapositiva. Ya, listo, ahí sí. Ya, entonces ahí sí, chicos. Voy a tener, ojo, dos semiciclos, ¿no? El semiciclo positivo, perdón, se fue esto otra vez. Ya, voy a tener dos semiciclos, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ¿ya? El A para el positivo, el B para el negativo, ahí tenemos los dos esquemas, ¿ya? ¿Qué quiero que caigan en cuenta acá? Verán, cuando, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando en el semiciclo positivo, ¿ya? La corriente va a tener un sentido que va a ser este que ustedes observan acá. Si ven que la corriente entra por aquí va a ingresar la corriente. Aquí está el devanado, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es que ustedes se dan cuenta, ya viene por aquí la corriente, va por acá, circula por acá, a la final, miren, circula por todo el devanado de acá y está saliendo por acá. ¿Sí? La corriente ingresa por aquí, sale por acá. ¿Ya? Si es que recordamos, ¿no es cierto?, con lo que hemos visto en principios de electromagnetismo y todo eso, fíjense, aquí está alrededor de este núcleo, ¿no es cierto?, el bobinado. Si cogemos, igual quisiera que ahorita ustedes cojan su mano derecha y traten de entenderle la dirección del flujo, ¿sí? Si es que cogen su mano derecha, quisiera que hagan el ejercicio, el que se suele hacer de mano derecha, ¿no? Fíjense aquí cómo le está dando vuelta. Le está dando este bobinado está yendo por atrás del núcleo, viene por adelante, pero la corriente ingresa se puede decir que ingresa por atrás, sale por adelante, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes cogen su mano derecha y tratan de hacer ese movimiento así, ¿no es cierto? Espero que lo estén haciendo, tratando de entender. El pulgar va a quedar hacia la izquierda, ¿ya? Y el flujo va a ser esto, en este sentido.
¿Ya? Fíjense, las flechitas de negro son la corriente, ¿no? Ojo, es cómo está circulando la corriente. Lo que yo les acabo de hacer con azul es cómo el flujo o el campo magnético va a estar alrededor de este cable por regla de la mano derecha, ¿ya? Y si yo hago eso, mi pulgar queda hacia la izquierda, por ende el flujo va en este sentido. Aquí, recuerden que el flujo magnético tiene cierta analogía con la parte. Los circuitos magnéticos tienen analogía con los circuitos eléctricos. Entonces, si mi núcleo aquí se divide en dos, el flujo también se va para un lado, se va para el otro, y todo lo que ustedes están viendo acá es el flujo, ¿no es cierto? Mi flujo magnético que está haciendo esto, ¿ya? Y aquí igual, es como que este flujo va en este sentido nuevamente, ¿ya? Y debe coincidir acá, ¿no? Fíjense que aquí la corriente está saliendo por este cable. Acá pueden también, si es que gustan, coger la parte de la mano derecha y tratar de analizar este tramo, ¿sí? Ahora, aquí la corriente, ¿qué está haciendo? Se va por, en cambio, no, igual se va por atrás y es como que sale por adelante, pero no sé si se dan cuenta. Igual, mi pulgar no va a cambiar, o sea, si cojo igual en esta parte, hago el análisis en este devanado, el flujo también está a la izquierda, ¿sí? O sea, tiende a irse a la izquierda, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Pasa lo que está aquí resumido. Miren, el flujo producido va de derecha a izquierda, que es lo que estamos observando. Va de derecha a izquierda por cómo están los devanados y la disposición en el núcleo, ¿no? Ya, y acá también, bueno, el motor va a desarrollar un par en sentido antihorario, ¿sí? Bueno, aquí el par no se le puede que bestia observar bien, pero lo importante es que sepan esta parte del flujo, ¿ya? ¿Qué pasa acá en la parte del semiciclo negativo? ¿Ya? El rato del semiciclo negativo, que es de este en cambio el B, ¿qué pasa? La corriente cambia de dirección, ¿ya? O así lo va a ver al verla negativa, ¿no es cierto? Le va a sentir un cambio de dirección. Entonces, si le siente un cambio de dirección, ya, porque ojo, a la final es como que acá ahora está el negativo, pero es porque estoy en el semiciclo negativo, ¿no? Por si acaso. Entonces, ahora es como que la corriente ingresa por acá y la corriente sale por acá. ¿Ya? A nivel de corriente, igual esto es corriente, corriente, corriente. Si igual cogen ustedes y hacen la regla de la mano derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si cogen y hacen lo de regla de la mano derecha, se van a dar cuenta que su pulgar, si lo hacen bien, va a quedar hacia la derecha y va a quedar un flujo así. Lo mismo, aquí este se divide, el flujo se va para acá, se va para acá. ¿No es cierto? El flujo hace esto, hace esto, hace esto. Se va por aquí, se va por aquí, se va por aquí, y aquí obviamente va a ir acá. Y obviamente aquí también va a tener sentido con el bobinado que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Observamos lo que decíamos, que el flujo va a cambiar también de sentido, va a ir de izquierda a derecha. Ahora, verán, el par, el torque se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Se va a mantener, porque también, verán, aquí yo tuve una corriente en un sentido, un flujo en cierto sentido. Acá tengo el flujo en otro sentido, pero también tengo la corriente en otro sentido. Es algo como se puede decir hasta la regla de signos. Es como que si los dos cambiaron, acá el torque se va a mantener igual. Si solo uno hubiera cambiado, digamos que la corriente se mantuvo, pero el flujo cambió, pues ahí sí el torque va a cambiar también su sentido. Pero si ambos cambiaron, el torque se mantiene. Entonces, una característica acá es que el torque se va a mantener independientemente del semiciclo en el que yo esté trabajando. ¿Ya? Ahora, listo. Ahora verán, ¿qué es lo que pasa en las consideraciones de diseño? Aquí vamos a hablar un poquito de esas variaciones que suelen tener los motores universales respecto al motor serie, que decíamos que hay que cambiar porque va a pasar cosas, ¿no es cierto? Entonces, verán. Cuando uno tiene un motor serie, ¿ya? Y va a diseñar un motor universal, tienen que de ley laminar, ¿sí? Los polos y el yugo o el armazón, tienen que laminarse. Acuérdense que, ¿por qué yo laminaba? Para evitar pérdidas en el núcleo. ¿Se acuerdan las corrientes parásitas, no es cierto? Para eso yo lamino, ¿ya? Hago laminaciones para evitar corrientes parásitas que me provocan, ¿qué cosa? Pérdidas en el núcleo. Entonces yo tengo que laminar. ¿Ya? En un motor de CC no hay problema de corrientes parásitas como tal, ¿sí? Entonces, acá yo sí tengo, entonces de ley tengo que laminar, ¿ya? ¿Qué otra cosa va a pasar? Ya, verán, las inductancias de los devanados, ¿ya?
del campo serie, cuando yo conecto a CA, cuando yo le conecto a alterna, voy a tener caídas de voltaje. ¿Sí? En CC no suele tampoco haber ese inconveniente, pero en alterna, el rato en que yo a los devanados les conecto ya a un voltaje en alterna, ¿sí? Yo voy a tener este inconveniente, voy a tener caídas de voltaje. ¿Qué hago para no tener tanta caída de voltaje? Yo puedo reduciendo ¿qué cosa? El número de espiras. Recuerden aquí, por ejemplo, las clases de instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Cuando deben haberles enseñado, porque es uno de los temas principales o muy importantes del rato en que yo hago un diseño. Por ejemplo, cuando ustedes hacían un diseño de luminarias, o a veces también hasta para calcular los inductores, los conductores de un motor, porque eso también es algo que se ve en instalaciones eléctricas, ¿sí? Cuando se hacen cálculos de alimentadores, de cables, ¿ya? Se hace también cálculos de caídas de tensión, ¿sí? Y no tiene que superar cierto porcentaje, porque igual luego hay problemas, ¿no es cierto? Y acorde a las normativas, no debo pasarme de cierto porcentaje. Entonces, mientras más lejos está mi motor, la caída va a ser más alta, porque estoy con un cable mucho más largo, ¿ya? Que obviamente va a presentar mayor caída de voltaje. Igual, por ejemplo, si es que es un circuito con focos, siempre se calcula la caída al punto más lejano, porque en el punto más lejano es donde va a haber más caída de voltaje. ¿Sí? Entonces, acá, como yo quiero reducir la caída de voltaje, ¿qué tengo que hacer? Reducir el conductor. Entonces, básicamente lo que hago es decir, voy a poner menos vueltas, es decir, menos longitud de cable, y con eso pues reduzco la caída de voltaje. Entonces, ya, asomó el problema de caídas de voltaje, pero yo tengo aquí una solución. Digo, bueno, pongo menos número de espiras, no tengo ya tantas caídas. Pero siempre una cosa va a llevar a otra. Ya, perfecto, reducen la longitud, reducen el número de espiras. Pero luego, ¿qué pasa? Si tienen menos espiras, va a haber menos flujo, porque acuérdense cuál es el objetivo de una bobina o de un inductor. Mientras más vueltas, acaparo más flujo, se puede decir, o produzco más flujo magnético, ¿no es cierto? Entonces, si tengo menos espiras, tengo menos flujo. Si tengo menos flujo, menos inducción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que igual compensar, porque no me conviene que yo tenga reducción en el flujo, ¿sí? Entonces, esto igual es un problema, pero también se puede arreglar. ¿Cómo se arregla? Se puede incrementar el número de conductores en armadura, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. O sea, en el uno reduzco, pero en el otro le aumento. Pero ahora, ¿qué pasa? Igual ya verán, se soluciona lo uno, pero se asoma algo nuevo. Ya, perfecto. Aumenté conductores en el campo de armadura. Cuando tengo igual muchos conductores en el campo de armadura, va a aparecer esto. Mi reacción de armadura, ¿ya? La reacción de armadura, a la final, ¿qué es? Es un fenómeno magnético, ¿no es cierto? Si lo vemos así, que debieron haber visto igual en motores de continua. Pero a la final, verán, más que sepan qué es la reacción de armadura, igual, ¿cuál es el efecto que me interesa que entiendan? La reacción de armadura lo que hace, igual, es debilitar el flujo principal. O sea, igual voy a seguir teniendo pérdidas de flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reduce. ¿Cómo reduzco yo esta reacción de armadura? Yo la reduzco aumentando devanados compensadores en el motor. Ya no son ni de armadura, no son de campo, son compensadores. Pongo por ahí unos devanados que van a compensar esta reacción de armadura y a la final ya todos felices. Pero si se dan cuenta, al ir compensando una cosa, siempre tengo que ir compensando otra. O sea, ahorita básicamente, si bien estamos analizando las condiciones de diseño, también estoy analizando, de alguna manera se puede decir desventajas, porque lo que estoy viendo es corrijo una cosa, pero tengo que luego corregir la otra, ¿sí? Pero bueno, continuemos y después veremos que igual sí existen ventajas, ¿no? Ahora, la última, cuando yo trabajo en alterna, obviamente se va a producir una fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Las fuerzas electromotrices ya van a ocasionar chispas adicionales en las escobillas del motor. Si yo tengo chispas adicionales con las que yo no contaba, obviamente va a reducir la vida de estas escobillas. ¿Qué es lo que se hace? Tengo que utilizar escobillas más sofisticadas que se les conoce con el nombre de escobillas de alta resistencia, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, o sea, sí hay cambios que se hacen respecto a un motor de continua serie, o sea, sí hay cambios, ¿no? A pesar de que el principio de funcionamiento es igualito, pero hay que ir corrigiendo cositas, ¿ya? Eso básicamente es en el motor universal. Ahora, otra de las desventajas es esta. Son ruidosos.
¿sí? Los motores universales tienden a ser ruidosos. Los que estábamos justo analizando antes, ¿se acuerdan? Los de condensador, esos suelen ser silenciosos. Estos suelen ser ya algo ruidosos. Entonces también es una desventaja. Si es que, por ejemplo, bueno, si estoy en un ambiente pesado y no me importa el ruido, pues ya que suene ahí un motor más, uno menos, ya. Pero a veces también recuerden que por normativas hay que cumplir con ciertos niveles, ¿no es cierto?, de ruido, y pues ahí quizás tendré que usar un motor silencioso. Entonces, también es algo que se debe considerar. Según la aplicación, el ruido también es algo que importa, ¿sí? Entonces, eso también por una parte. Hasta ahí desventajas. Entonces uno dirá, pero si es tanto problema, ¿no es cierto?, que hay, tengo que laminar, ahora tengo que hacer esto, este otro. Debe tener ventajas, porque si no, entonces, ¿por qué le voy a usar? ¿O por qué le voy a construir? ¿Y por qué le voy a mejorar? ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de un motor universal? ¿Ya? La ventaja es que son útiles si yo tengo continua o alterna. Algo le pasó a mi fuente alterna, le pongo continua, perfecto, funciona. O sea, una ventaja es eso, ¿no? De que si yo quiero trabajar con suministro, tanto de alterna como de continua, pues yo tengo, puedo conectarle a los dos, ¿no es cierto? Ahora, esta también es ultra importante, muchachos, la de acá. Satisface requerimientos cuando se requiere trabajar con CA a una velocidad mayor a 3600. A ver, ¿por qué puse este ejemplo que está aquí? Verán, recuerden que, a ver, estoy trabajando con un motor de inducción, ¿ya? Por lo general, el motor de inducción, recuerden, no puede tener un polo, porque yo necesito formar un campo magnético y de ley necesito un norte y un sur. Por lo menos voy a necesitar 2 polos, por lo menos. Y recuerden que puede ser de 4 polos, de 6 polos, etcétera. Entonces, esta parte de los polos, ¿ya? Sí, esta parte de los polos con los que yo trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que, no sé si se acuerdan, a ver, velocidad sincrónica es igual a 120 F número de polos, ¿no es cierto? Esto es igual a 120 por 60. Si yo estoy diciendo que lo mínimo que necesito en los motores de inducción, ¿no? Son 2 polos, si ustedes hacen esto de acá, les va a dar 3600. Y así es que es 4 polos, me da 1800 y así se va reduciendo la velocidad. Entonces, a la final, ¿a qué quiero llegar? Que en los motores de inducción, ¿no es cierto? La velocidad máxima con la que yo podría trabajar a la final es esta, es 3600. Ustedes dicen, pero yo quiero 5000 RPM. No puedo. Porque siempre la fórmula es 120 por 60 sobre 2. Y no voy a tener más de 3600. O sea, no va a haber cómo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el motor universal? El motor universal sí puede trabajar a velocidades más altas, mucho más altas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Verán, suele trabajar con velocidades más altas, pero también depende de si están en vacío o en carga, ¿sí? Hay pruebas de que a veces, pero obviamente se puede decir que hasta en vacío, han alcanzado velocidades de hasta 20.000 RPM. Imagínense, 20.000 RPM. Pero obviamente es porque prácticamente están en vacío, ¿sí? Ahora, bueno, y obviamente va a depender de la carga. Si ya tiene una carga más pesada, pues su velocidad va a bajar, ¿sí? Podrá llegar a 20.000 RPM en vacío, pero si yo le voy poniendo una carga y esa carga cada vez es más pesada, pues la velocidad va a ir bajando, ¿ya? Pero eso también es una ventaja, porque a veces, y eso es lo que está acá abajo, ¿no? Lo que está anotado más abajo, lo que nos dice aquí en esta parte de aquí, muchachos. Me dice, miren, es apropiado cuando se requiere un motor que ajuste su velocidad automáticamente en condición de carga. ¿A qué se refiere esto? De, por ejemplo, ustedes van a hacer alguna cosa, pero necesitan que en función de la carga solito el motor se ponga más lento o se baje la velocidad o sea más rápido. Entonces, ojo, siempre, y esto acabé de explicar ahorita, ¿no? La velocidad es proporcional, bueno, no proporcional, la velocidad se relaciona con la carga. Si la carga es ligera o tiende a vacío, la velocidad va a tender a ser alta, ¿no es cierto? Y es lo que está mencionado acá, ¿sí? Pero si la velocidad es baja es porque la carga es pesada, ¿ya? Entonces no puede moverse más rápido. Entonces, este tipo de motores es bastante idóneo para pequeños electrodomésticos, o sea, se utiliza bastante en pequeños electrodomésticos. O, por ejemplo, para que entendamos un poquito lo de la velocidad, no sé si, por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser una?
puede ser un destornillador eléctrico, no sé. Por ejemplo, si han visto que si es que yo la aplasto, ¿no es cierto? O le enciendo para que el destornillador gire, empieza a girar rapidísimo. Pero cuando ya le acerco al tornillo, pues empieza a girar más despacio. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Y me conviene que gire también a veces más despacio, porque no va a estar girando como loco y capaz le rompo al tornillo o rompo alguna cosa. O sea, va a depender de la carga, ¿sí? Entonces, a la final, conclusión, el motor universal tiene un ajuste automático de velocidad, que va a depender ¿de quién? De la carga. Y como les digo, esto en ciertas aplicaciones después es bastante útil, ¿sí? Igual no sé si han visto, por ejemplo, yo tengo una lima eléctrica, una lima de uñas eléctrica, por ejemplo. ¿Ya? Igual, cuando yo le prendo, es rapidísima, ¿no? Pero en cambio, si ya me empiezo a limar las uñas, pues le baja la velocidad. Y obviamente tiene sentido que baje la velocidad. Yo no quiero que siga así rapidísimo, capaz y me lastimo el dedo. Entonces, depende, o sea, de la aplicación, pues van a haber aplicaciones en las que yo requiera lo que les digo, ¿sí? Un ajuste automático de velocidad, y eso es una ventaja del motor universal. Se ajusta la carga bastante bien. Listo, para terminar, ¿ya? Otra de las ventajas es que poseen un elevado par de arranque, tienen buen par de arranque, ¿ya? Eso recuerden que siempre es una gran ventaja tener un par de arranque bueno o alto, ¿ya? Igual, otra ventaja también es que si bien también tiene este ajuste de velocidad automático, también yo puedo regular la velocidad, ¿sí? También puedo yo hacer una regulación externa, no que dependa de la carga, ¿ya? Y es ultra sencilla porque lo único que se hace es conectar un reóstato en serie, ¿no es cierto?, con el inducido, ¿ya? Y al conectar ese reóstato, pues yo controlo también, puedo controlar la velocidad, ¿no? A la final lo que estoy haciendo es controlar el voltaje con el que le alimento y acorde a ese voltaje, pues voy a controlar velocidad, ¿ya? Básicamente es eso. Ahora, aplicaciones. Sierras eléctricas, máquinas de coser, aspiradoras, lo que les decía, miren, máquinas de herramientas portátiles, taladros, batidoras, ¿ya? Según por ahí un estudio que hicieron, ¿no es cierto?, en un tiempo, decía que el motor universal, ¿ya?, es sin duda el motor eléctrico más utilizado en la industria de los electrodomésticos, ¿ya? Entonces, sí, se usa bastante, chicos, y básicamente es para que igual tengan una idea. Quizás como que a nivel industrial no lo van a ver, ¿no es cierto? Porque como les digo, más se va a encontrar a nivel de electrodomésticos o herramientas, ¿ya? No ya motores industriales como tal, pero son muy, muy utilizados y obviamente es muy importante que ustedes también conozcan principios de funcionamiento y características importantes del motor universal, ¿ya? Eso, muchachos, entonces, con eso terminamos, ¿ya? Con eso terminamos la clase del día de hoy. No se olviden, chicos, nos vemos entonces el día jueves a las 11, porfa. Con este mismo link nos conectamos, ¿sí? Para dar el examen iría hasta ahorita, ¿ya? Y no se olviden que básicamente va a ser duración casi de 1 hora y media. Por favor, tener una calculadora para realizar cualquier cálculo y ya. Eso, muchachos, es todo. Si es que no tienen dudas, preguntas, nos vemos el día jueves, casi les digo la próxima semana. Y ojo, lo del laboratorio, yo les estoy comunicando cualquier novedad, como les dije, tengámosle todavía una pausita más porque quiero que aprendan en ese software que nos va a servir mucho. Eso, chicos, cuídense mucho, una buena tarde y hasta luego. Inge, disculpe, tengo una duda. Entonces, Dígame. ¿el preparatorio que está en el aula virtual, sí hay que realizarlo o no hay que realizarlo? A ver, no les voy a revisar todavía ese prepa. Verán, yo creo que el prepa no va a cambiar mucho a nivel del prepa. Si es que quieren ya adelantarle y subirle, háganle y adelántenle y súbanle, porque básicamente no va a cambiar la parte de prepa. Quizás el procedimiento sí, ¿ya? Pero el prepa no. Ahora, mañana es casi seguro que no habría, porque tal vez mañana recién nos dan las licencias y todo, tal vez no habría laboratorio. Entonces, si es que no hay, yo les pospondría, ¿no es cierto?, la entrega a la otra semana máximo, porque tampoco es que ya puedo dejar pasar un mes o más. Entonces, pero vamos solucionando en el camino. Como le digo, pueden subir, si quieren, súbanle, si no, igual no les suban todavía, yo les pospongo el tiempo que sea necesario hasta que ya tengamos estabilidad, al menos con el programa de simulación, ¿ya? ¿Algo más, chicos? Inge, este capítulo lo va a subir hoy. Sí, ya les subo. Ahorita mismo les voy a subir para no olvidarme, ¿ya? Ya, gracias. Ya.
Ojo, a ver, por si acaso, las diapositivas, lo que les voy a subir es siempre la actualizada, ¿no? Ahorita estaba, creo, ya uno, pero ahorita les voy a subir que ya está completito, y le debo borrar el anterior, pero les subo ya el completo, eso nada más como acotación. Ya, muchachos, entonces nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, una buena tarde, chicos. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego, pasen Gracias, bien. Inge, hasta luego. Gracias, Inge.